Instituto Multidisciplinario de Especialización. Formación con sentido humano. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí tan puntuales. En realidad esto es inusitado, al menos en Ciudad de México, para mí que vengo de allá, que esté prácticamente lleno el auditorio en una hora tan cercana a la del inicio, siempre agradecible. Muy buenas tardes de nuevo a todos. Quiero iniciar de un modo poco convencional. Estoy consciente que es esta una conferencia y por tanto supone una modalidad expositiva, pero me interesa provocarles desde un principio, me interesa estimularles a reflexionar a propósito de lo que hoy quiero compartirles. ¿Cuánto es más por más? La famosa ley de los signos, ¿o no? Más por más es más, ¿verdad? Es obvio. ¿Y más por menos? Menos, ¿no? ¿Y menos por más? ¿Y menos por menos? Más. Bueno, todos parecemos saberlos, es uno de esos saberes axiomáticos que no se cuestionan, son indubitables, son aceptados con total unanimidad. ¿Por qué es así? ¿Por qué más por más, más? ¿Por qué más por menos y su recíproca? Menos por más, menos. Y sobre todo lo que parece ser un arcano de la naturaleza, por lo menos de la naturaleza matemática. ¿Por qué menos por menos da más? Son ustedes muchos, no puedo escucharles a todos, no sé si alguien se anime a intentar una respuesta. Hay varias posibles. Los maestros de matemáticas, por ejemplo, con quienes he tenido el gusto de trabajar largamente, dicen cosas como: mira, Marco, es muy obvio. Piensa en la lógica bivalente. Si tú te estacionas en un lugar que tiene un óvalo con una E, entiendo que quienes están atrás puede que no alcancen a verlo, lo iré platicando de todos modos y les pido imaginación. Si te estacionas en un lugar en el que hay una E, esto significa que puedes estacionarte. Si la E está achurada, si la E está atravesada por una diagonal, ¿qué significa esto? Que no puedes. Y ahora es menos frecuente, pero en alguna época encontrábamos rótulos que tenían algo así: la E atravesada con un no abajo. ¿Qué significa eso? No está prohibido estacionarse, por tanto es posible estacionar. No estoy seguro de que un policía de tránsito conocería la lógica bivalente y estaría dispuesto a renunciar a la mordida en esta argumentación. Los matemáticos dicen cosas así. Los enseñantes de matemáticas nos dicen que tenemos que aceptar entonces que menos por menos da más, apelando a argumentos como este. Nos explica, le explicarán a nuestros niños de 6, 8, 10 años que empiezan a conocer este tipo de verdades absolutas desde su más tierna infancia. Este es un saber, quiero aclararlo desde un principio, quiero ser enfático en ello, es uno de esos saberes que se consideran fundamentales en ese barniz o pátina de cultura universal, de cultura matemática que se nos proporciona desde pequeños. No estoy hablando de cálculo diferencial, no estoy hablando de trigonometría, ni siquiera de álgebra. Estoy hablando de aritmética elemental, de uno de esos conocimientos sobre el cual reposa mucho de lo que luego conocemos después, no solo en el ámbito de las matemáticas, sino también en el ámbito de las ciencias naturales y de hecho del conocimiento cotidiano. ¿Por qué más por más da más? Eso puede que se explique con cierta facilidad, no me detendré a preguntarles porque no acabaríamos, pero bueno, pongámoslo con números. 2 por 3 es igual a 6. 2 veces 3, más por más, da siempre más. Eso parece estar cerca de nuestro entendimiento. Ahora, 2 por menos 3 igual a menos 6. ¿Se repiten 2 veces un número negativo? Bueno, puede ser, estamos dispuestos a aceptar que da menos 6, pero ¿por qué siempre menos? ¿No podría ser más? Y luego, ¿por qué la recíproca también siempre nos conduce a menos? Entonces, menos 2 por más 3 también es menos 6. ¿Cómo debería yo de ver esto? Como un mortal común y corriente, no un matemático, no uno que tiene una mente adiestrada en ese ámbito y se dedica a la enseñanza del saber aritmético. ¿Cómo un ciudadano de a pie debe ver esto de modo que pueda entenderlo?
De hecho, lo entendemos, lo entendimos cuando nos fue enseñado, peor aún. ¿Por qué menos 2 por menos 3 da más 6? ¿Por qué menos por menos da más? En alguna ocasión me decía un profesor, es muy obvio, maestro, yo le voy a decir por qué. El amigo de mi amigo, más por más, es mi amigo. Puede ser. El amigo de mi enemigo, más por menos, es mi enemigo. No sé si estoy dispuesto a aceptarlo. El enemigo de mi amigo es mi enemigo. Caray, eso ya va demasiado lejos, ¿no? Y por último, en su argumento, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Yo definitivamente en ese momento dimití. Pongamos que esto fuese cierto, que no creo que lo es. Esto era en el terreno de las relaciones humanas, de la inteligencia emocional, de las vinculaciones interpersonales, pero esto no es matemáticas y en todo caso no nos sirve pedagógicamente, porque a ustedes les aclara por qué menos por menos da más. Le aclarará a los niños de primaria, a los preadolescentes de secundaria, a los adultos jóvenes de licenciaturas, ¿por qué menos por menos da más? Llama la atención, me gusta mucho este ejemplo, y por eso he querido comenzar provocándoles. Disculpen la descortesía de no hacerlo resumiendo lo que será el tenor de mi presentación. Llama la atención este ejemplo porque es uno de esos saberes, no debe haber demasiados, pero sí es uno de esos saberes que todos parecemos compartir sin que haya sombra de duda sobre su verdad. Y sin embargo, al mismo tiempo parece que es realmente difícil que podamos dar una explicación comprensible, como decía, para el ciudadano de a pie, de por qué es así, sobre todo en esta última parte. Y sin embargo, no es tan difícil entenderlo. Rápidamente, y cierro con esto de argumentación. ¿Qué significa este signo? Significa más, ¿verdad? Significa tener. Los contadores dirían, significa haber, algo a favor, significa ganancia. En fin, hay una serie de significados que están asociados en el pensamiento común, en el pensamiento intuitivo de la mayoría de quienes no somos matemáticos a este signo. Y, en la inversa, ¿qué significa menos? Perder, pérdida, deuda, quitar, restar, en fin. ¿Qué significa más por más? Esto en estos términos, en términos que están cercanos a lo que vive, habita la mente del ciudadano no matemático, o que no se dedica a ejercer la disciplina matemática, como parte de su profesión. Más por más es igual a más. Porque esto puede significar, puede ser traducido, ganar un haber. Más por menos es hacerse de una deuda y por tanto siempre nos lleva a deber. ¿Alguien se animaría? Menos por más, sustraernos, restarnos, quitarnos una ganancia y por tanto perder. Y por último, ¿qué termina por significar en este orden de ideas menos por menos? Alguien viene y nos quitó una deuda. Vamos a ponerlo aquí, menos 2 por menos 3 es igual a más 6. Me quitan 2 deudas de 3. Si soy una persona que pago mis deudas, que acredito con mi palabra las deudas, entonces es como si me dieran 6. Menos por menos significa quitar deudas. Aquí es quitar 2 deudas de 3, o si se prefiere al revés, lo mismo da. Quitar 3 deudas de 2. Y es equivalente a dar 6 pesos. Menos por menos puede ser visto, si nos situamos en la mente de los alumnos, como quitar aquello que se ha ganado. Y por tanto, quitar aquello que se debe, sustraer una deuda y por tanto ganar. Pero nos lo explicaron así. ¿Alguna vez nos lo explicaron así? ¿Lo sabían de esa manera? Algunas personas parece que contestan que sí, les felicito, bienaventurados, porque tuvieron profesores conscientes de la necesidad de situarse en el nivel de su mente. Pero yo he tenido la oportunidad de platicar mucho esto con alumnos y con profesores en muchos lugares, y es de todo inusual que haya un esfuerzo por parte de los profesores y por cierto también por parte de nosotros los alumnos
para entender estos saberes matemáticos de esta manera. ¿Por qué he querido comenzar de este modo? Porque me parece que muestra lo que va a ser la sustancia de la presentación del día de hoy. Muestra dos cosas. La primera, que la escuela todavía no suficientemente, la escuela, los maestros, los padres de familia, los alumnos, la comunidad, todos quienes somos cómplices, todavía no logramos que los alumnos comprendan lo que deberían. Por lo menos desde Sócrates, hay una pretensión de que los alumnos comprendan, de que aquello que aprenden lo vinculen con la vida diaria, que encuentren significado a sus experiencias escolares y extraescolares. Pues parece que más de 2000 años después seguimos sin conseguirlo. Primera consigna. Y la segunda consigna es que en realidad no es tan difícil. Puede que sea solo cuestión de disposición y de atender al precepto fundamental del autor a quien me referiré el día de hoy. Ponerse en la mente del alumno que aprende, averiguar lo que el alumno sabe y enseñar en consecuencia. Quiero compartir con ustedes este itinerario. Voy a partir de unos antecedentes, unos rápidos antecedentes sobre lo que es la teoría del aprendizaje verbal significativo, unos antecedentes que nos ayudan a dar cuenta de las características que desde un principio fueron decisivas en el desarrollo de esta visión universal. Luego voy a presentar un panorama general de la teoría que me parece que puede ayudar a entender cuáles son las grandes ideas y sobre todo cómo están intervinculadas, relacionadas entre sí. En un tercer momento voy a hablar de los grandes contenidos que aprendemos en la escuela, los que intentamos transmitir los profesores, los que los alumnos aprenden, contenidos teóricos, procedimentales y actitudinales que se reflejan en sendos objetivos que hoy en día se integran en competencias, en un lenguaje, en una jerga que se hace cada vez más habitual. En un cuarto momento me referiré al lugar al que llegan estos contenidos. Los contenidos que se aprenden en la escuela, los que los profesores con denuedo queremos que los alumnos aprendan y ellos a su vez desean asimilar, van a dar a la estructura mental, a algún lugar. De la forma en que lleguen a la estructura mental depende el que sean funcionales y permanentes o el que sean inertes y desaparezcan. Voy a hablar entonces de los contenidos, del aprendizaje, también de la estructura mental. Me verán con mucho cuidado por aquí porque no quiero que me pase lo que a Juan Gabriel. Unos procesos de adquisición, cómo estos contenidos, estos saberes llegan a la mente, bien sea por descubrimiento, bien sea por recepción, o ubicándose en un punto intermedio a lo largo de este continuo, y cómo luego, independientemente de cómo llegan, son incorporados o internalizados. No hago sino seguir la ruta que trazó Althusser. Bueno, luego quiero hablar al menos de un ejemplo. Procuraré dar algunos a lo largo de esta presentación. Desconfío luego de las conferencias en tanto no permiten esta verdad un poco más práctico y más específico, pero intentaré conectar la teoría y la práctica en la medida de mis posibilidades y del tiempo relativamente breve de que dispongo. Bueno, hablaré del ejemplo didáctico por excelencia, me parece, cuando se remite a las ideas de Althusser, el mapa conceptual. Veremos uno, aunque estoy cierto que todos ustedes los conocen, pero destacaré en el mapa conceptual la idea central del trabajo de Althusser, la necesidad de que aquellas ideas que aprende el alumno sean vinculadas con lo que sabe. Eso es lo que se pretende. Luego, es necesario hacerlo para que tengamos también una idea de las concepciones actuales a propósito del aprendizaje significativo. Presentaré lo que a mi parecer son algunas de las consideraciones críticas en torno a la teoría del aprendizaje significativo hoy en día, en el estado actual. Vincularé, porque me han pedido que lo haga así, y lo que estoy en deuda, la necesidad de establecer esta relación de modo expreso, porque cuando hablamos de aprendizaje significativo hablamos de constructivismo, y la recíproca es cierta también, porque casi inevitablemente cuando se habla de constructivismo se habla de aprendizaje significativo, porque Althusser es uno de esos autores distinguidos que está en el Olimpo del constructivismo actual. Y en fin, cerraré cediéndoles el turno a ustedes, haremos todo lo posible por escuchar algunas preguntas que luego no sé si podré contestar, pero las escucharé con mucho gusto. Es un itinerario largo y me gustaría, antes de recorrerlo con ustedes, hacer un par de advertencias
o de señalamientos. El primero, esta modalidad me obliga a ser fundamentalmente expositivo, a proceder, utilizar un lenguaje ausubeliano en una modalidad de transmisión y recepción. Pero yo espero que todos ustedes no solo estén escuchando del modo físico más elemental, sino estén vinculando lo que yo digo con lo que ustedes saben. Si eso sucede, se estará dando un ejercicio constructivo, aunque solo escuchen el principio. En primer lugar. En segundo lugar, lo que ya dije, no es mucho el tiempo que tengo. De esto se puede dar un curso de 40 horas, y yo prefiero siempre vincular estas ideas que en principio así puestas parecen demasiado teóricas, parecen celestiales, alejadas del terreno, de la realidad de los hechos. A mí me gusta llevar, decía, estas ideas al terreno práctico, trabajarlas con los profesores y ver qué tanto conectan estas ideas con lo que los profesores hacen. Cuando somos tantos eso es difícil, pero en fin, intentaré ser en la medida de mis posibilidades transparente y sí apelo a su comprensión y a que si hay alguna duda, pues con todo gusto intentaremos darle salida, sobre todo aquellas que puedan repetirse con cierta frecuencia, ¿no? Un último comentario que merece la pena. El término conferencia siempre es escurridizo, ¿no? Es siempre polisémico. Parece que una variedad de personas pueden entender tenemos una conferencia, taller, seminario, etc. Distinto. La conferencia normalmente remite a una exposición monologal donde uno viene y presenta las ideas y bueno, lo hace de un modo en que la cortesía del público obliga a la escucha. Cuando me dijeron que esta iba a ser una conferencia, la primera pregunta que hice, porque soy ausubeliano en ese sentido, fue ¿y con qué llega el público? ¿Qué quiere el público? ¿Qué sabe y qué espera de esto? Más allá de los rótulos, ya desconfío de estos, los que denominan las estrategias institucionales. Pues bueno, más bien una presentación de difusión, una actualización, antes que un ensayo especializado sobre el aprendizaje significativo. Y me situé ahí. Voy a presentar, grosso modo, lo que son las ideas clásicas y me parece la visión actual con una mirada crítica en la vida del aprendizaje significativo. Puede que algunos de ustedes, maestros, se sientan defraudados, es posible, porque conozcan ya algunas o buena parte de las cosas que digan, pero cuando tenemos un público tan amplio, pues es muy difícil situarse en un punto promedio que satisfaga a todos. Yo creo que imposible. En todo caso, sí que intentaré presentar las ideas fundamentales y luego también presentar, apuntar lo que son las perspectivas, los posibles desarrollos, los acercamientos críticos y lo que la investigación nos dice. Hoy en día, tendría que agregar lo que la investigación y la experiencia nos dice hoy en día que es y que puede ser el aprendizaje significativo en las aulas. Unos rápidos antecedentes son necesarios porque nos permiten ubicar el trabajo del autor. La teoría del aprendizaje de verdad significativo, como es mejor conocida, se origina en un autor, David Ausubel, nacido en 1918 en Nueva York, todavía vivo, ya muy mayor, claro. Y este autor, siempre me gusta decirlo, es una especie de Juan Rulfo. Es una especie de Juan Rulfo porque, al igual que el autor mexicano, con muy pocas obras ganó una enorme notoriedad. Más aún, con muy pocas obras, casi diríamos con una obra, se ganó una celebridad hasta ahora imperecedera. Es muy raro en la historia de la ciencia, en las ciencias sociales, que un autor con un solo trabajo prácticamente, y luego con reediciones de ese trabajo, en realidad refrendos de ese trabajo, haya permanecido en el gusto del público con la vigencia que tiene pues más de 40 años. Ausubel lanza la teoría del aprendizaje significativo en 63 en un libro inicial que refrenda con psicología educacional en el 68. Las ideas son esencialmente las mismas, con un agregado sobre el papel de la psicología educativa, pero sus ideas de aprendizaje significativo que habían germinado en el 63 están en el 68 y reaparecen en un libro en el 78 con Novak y Hanessian, los proponentes iniciales de los mapas conceptuales. Pero digamos, las ideas básicas casi se repiten. Tiene una publicación reciente cuya portada verán más adelante, Adquisición y Reproducción del Conocimiento, del 2000 en inglés, pero yo diría que en todos los casos casi llueve sobre mojado. Las ideas básicas de la teoría están en 63, luego hay una suerte de reiteración, a veces incluso un poco autocrítica, y esto es lo que nos interesa, una trascendencia, una relevancia, un reconocimiento a sus ideas,
De modo que en planes y programas de estudio hoy el nombre y el apellido de Ausubel están a veces escritos ahí o a veces de modo tácito. Es una de esas ideas, como la idea constructivista o la de aprendizaje cooperativo, que aparecen por todas partes, que bañan los planes y programas de estudio, que están en el discurso pedagógico, a veces incluso gratuitamente, pero su trascendencia es tal que aparece por todos lados. Ejemplos los hay muchos. El día de hoy, más tarde, yo creo que llegará un estupendo amigo mío, Gerardo Hernández, que junto con Frida Díaz Barriga han escrito un libro que se ha hecho popularísimo. ¿Cómo se llama el libro? Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. El día de ayer y antier tuve el gusto, el honor de estar en una conferencia del doctor Howard Gardner de las inteligencias múltiples en Ciudad de México. Él ya no solo habla de las 8, 8 y media, 9 inteligencias múltiples, según se vea, él lo dice así, sino ahora habla de las 5 mentes para el futuro. ¿Cuál es la primera mente? La mente disciplinada. ¿Y qué es una mente disciplinada? Una mente que comprende. Los ejemplos son innumerables. La idea de aprendizaje significativo o de comprensión es ubicua, omnipresente, está por todas partes hoy. Conviene conocerla. Muy bien, surge con Ausubel a principios de la década de los 60. Quizás lo que conviene destacar solamente es que surge en un momento nuestro, seguramente lo saben, en que estamos pasando de una visión de la exterioridad a la interioridad, si me permiten decirlo de esta manera, de una época, de un momento en la historia de la psicología y de la educación, en que se confía que para entender al ser humano como ser psicológico y para entender y mejorar la educación, no hace falta conocer el interior, si me permiten decirlo de modo metafórico. Es suficiente el control del medio ambiente, el reconocimiento de los estímulos y de las contingencias. Se está dando un giro en ese momento, en la época de los 60, se está dando un giro de la exterioridad a la preocupación por la interioridad. Una preocupación que no era nueva, pero que temporalmente había sido abandonada. Pasamos de creer que para entender al ser humano hay que conocer, reconocer, ponderar fundamentalmente lo que está en su exterior, a reconocer que no podemos dar cuenta de lo que los seres humanos hacen o dejan de hacer, si no conocemos una serie de cosas que solo ocurren ahí y que son relativamente ajenas o distintas, no copias de la realidad exterior. En nuestro interior hay intenciones, hay proyectos, hay números, hay pintura surrealista, hay música y todo eso no está en el medio. Bertrand Russell alguna vez decía: nunca he visto caminando por la calle un número 5. Bueno, eso es lo que está sucediendo en esa época. Pasamos a creer, y esta es una idea constructivista fundamental, que lo que ocurre en la mente de las personas es absolutamente fundamental para luego entender la manera en que actúan y también para incidir en la manera en que actúan. No porque lo exterior no tenga una importancia, pero porque no es un factor explicativo único. Esto que puede parecer una idea obvia en este momento, no lo era en aquel entonces. En aquel entonces predominaba el conductismo y las implicaciones del conductismo en la educación. Esta es una de las primeras teorías, la de Ausubel, que intenta romper, que es una llamada de atención transgresora frente a las visiones conductistas. ¿Cuáles son sus características? Rápidamente, en estos primeros antecedentes, espero estar siendo claro, no estoy siendo muy técnico. Sé que es muy difícil que se pongan de acuerdo 500, pero denme la sensación de que sí hay de acuerdo. Muchas gracias. Muy bien, características. Es uno de los primeros modelos que es a la vez teórico y práctico. Lo diré del modo más simple que yo encuentro. Intenta decirnos cómo aprendemos los seres humanos, intenta decirnos cómo deberíamos de aprender y nos proporciona algunos medios, dispositivos para lograrlo. Ya veremos ejemplos. Es claramente un enfoque que intenta conciliar teoría y práctica. Luego se refiere a algo que sucede todo el tiempo, inevitable e indefectiblemente en las relaciones educativas, yo diría en las relaciones humanas, el aprendizaje vía verbal. No es que sea la única manera de aprender, incluso una de las críticas potentes, incisivas que se han hecho a esta visión, es que se refiere fundamentalmente al aprendizaje por vía verbal, pero convengamos que cuando aprendemos, cuando somos educados, en buena medida lo que sucede pasa por el uso del lenguaje verbal. Vygotsky ha insistido en esto desde principios del siglo XX y es algo que constatamos día con día. Bueno, pues él hace una teoría sobre el aprendizaje, cuando este será, sobre el proceso educativo, cuando este será mediado verbalmente, cuando los profesores hablamos o escribimos,
cuando los alumnos aprenden por la vía de escuchar, comprender y de manifestar sus aprendizajes escribiendo o hablando, ¿verdad? Y en fin, es un enfoque que se hizo enormemente popular, seguramente porque volvía sobre un cometido que estaba ya en la agenda desde los griegos, que había sido recuperado por la escuela nueva y la escuela progresista en Estados Unidos y en Europa, pero que en apariencia, en alguna manera se nos había olvidado. A los seres humanos nos va bien comprender, desde la más tierna infancia, que Piaget ha demostrado esto de un modo convincente, intentamos dar sentido, ubicar los acontecimientos dentro de esquemas de explicación causal, de relación funcional. Los niños pasan incluso por una época que Piaget ha descrito bellamente, y lo hacen casi con relativa independencia de que nosotros nos suscitemos la época del porqueísmo, que es la búsqueda de las explicaciones causales de los fenómenos. Yo tengo mellizos de 2 años, 8 meses, y ellos todo el tiempo, niño, niña, los dos no hay diferencia de género en absoluto, las niñas siempre un poco adelantadas, pero en fin, los dos traen en sentido ese motor de la búsqueda de explicaciones, es decir, la necesidad de comprender. La teoría de Ausubel se refiere a esto y por tanto toca una de las fibras sensibles que nos caracterizan como humanos. Los humanos estamos para entender, y si no entendemos nos sentimos desvalidos. Y por cierto, tiene una implicación educativa importante: si no entendemos nos sentimos desmotivados. Bueno, el panorama general de la teoría. ¿A qué se refiere la teoría? Cómo unos contenidos de aprendizaje llegan a la mente. Lo diré de un modo muy sintético. Y cómo para que estos contenidos teóricos, procedimentales, actitudinales lleguen a estas diferentes provincias, componentes, secciones de la mente, atraviesan 2 momentos. Un primer momento de adquisición del saber, un segundo momento de incorporación. O se recibe o se descubre un punto intermedio, o se memoriza o se comprende un punto intermedio. El niño, en algún momento, solo en casa, decide calentar la leche y disolver ahí chocolate. Y se da cuenta que el chocolate se disuelve fácilmente. Descubre que es más fácil disolver sustancias en un líquido caliente que en uno frío. Nadie le dice, él lo encuentra. Fíjense que eso no supone que lo comprenda, no supone que esté en condiciones de explicar por qué sucede así, pero constata un hecho físico. Descubrimiento autónomo, puro, inusual, no corriente. Bueno, parte de los contenidos escolares no se pueden encontrar así, pero posible. Transmisión, recepción, ya se pueden ustedes imaginar. La mamá llega y le dice: Juanito, fíjate que ahora que calentemos tu leche te vas a dar cuenta que es mucho más fácil disolverla si la calentamos, y vas a ver que eso sucede con el chocolate, vas a ver que sucede con el café, con el pepino, prácticamente con todo. Hay alguien que viene y nos da el saber, ¿verdad? Y luego ese saber, eso que aprendimos, bien por descubrimiento, bien por recepción, o algún punto intermedio, es o comprendido o interiorizado sin comprensión, de manera mecánica. Puede que alguien venga y nos explique por qué es más sencillo licuar disolver cuando lo hacemos en un líquido caliente que en uno frío. Puede que no lo entendamos en absoluto y lo guardemos como un dato que está ahí, que puede que quede perenne en nuestra mente, pero nunca acompañado de comprensión. Como menos por menos da más. Entonces, hay 2 grandes momentos, no me extenderé porque hablaré de ello más extensamente adelante. Los contenidos que aprendemos en la escuela, que los alumnos aprenden en la escuela, esperamos, gracias a nuestros esfuerzos, han de llegar a la mente, pero pueden llegar de modos diversos. Lo pueden hacer siendo recibidos o siendo descubiertos. Lo pueden hacer siendo interiorizados sin comprensión o vinculándolos con lo que sabemos. Y de hecho, lo pueden hacer combinando estas opciones: recibir, no entender, recibir, comprender, descubrir, no entender, descubrir y entender. Y cualquier punto intermedio. Aquí, por ejemplo, pudiéramos situar el descubrimiento guiado de Brunner. ¿Soy claro hasta aquí, maestros? Muy bien, voy a pasar a diseccionar este esquema. Voy, de hecho, a estar volviendo sobre este esquema porque es el que me ayudará a explicar algunas de las ideas fundamentales. Los contenidos. Aquí voy a recuperar una idea que es muy popular hoy en día. Se usa cuando se diseña y se desarrolla currículum, se usa cuando se elaboran planes y
programas de estudio, y pasaré rápidamente por ellas solo porque me conviene para explicitar lo que quiero decir con la primera teoría. Los contenidos del aprendizaje, tres grandes tipos, ¿no? Hay contenidos teóricos, el saber. Si hablamos de un tema ecológico, la separación de la basura, por ejemplo, que pudiéramos situar en ciencias naturales en primaria, que se repite, que reaparece luego en secundaria hasta en bachillerato. Bueno, toda suerte de datos y de informaciones, de conceptos y de nombres. ¿Qué es la basura? ¿Cuáles tipos de basuras hay? ¿Qué estadísticas tenemos sobre basura? Estadísticas absolutamente preocupantes en mi ciudad, en la Ciudad de México, hoy en día. Toda esa información conceptual es el saber, es el contenido teórico. Es un primer escalón que conviene subir. Por sí solo, el ascender ese escalón no asegura, no garantiza que se suba el segundo y el tercero, pero parece ser un escalón sí necesario, aunque no suficiente para los demás. Luego hay saberes procedimentales, el saber hacer, ¿verdad? El hacer algo con la información, sea con las manos o sea con la mente, el hacer algo, una actividad simple o compleja, una actividad rutinaria o reproductiva o generativa, constructiva, el saber hacer. Este chico, esta chica que han aprendido sobre separación de basura, algunos datos, conceptos, nombres, luego han de aprender, ya lo intuyen ustedes muy bien, a separar basura, lo orgánico, lo inorgánico, y hacerlo de un modo razonablemente coherente, de modo que no desquicien al colector, que en efecto espera encontrar catalogada la basura de esa manera. Y en fin, un tercer nivel, muy rápido, asumiendo que ustedes conocen esta historia, el nivel actitudinal, el desear hacer. Si las alumnas y los alumnos no desean separar la basura, no sirve de mucho que tengan una gran cantidad de información sobre lo que es la basura, estadísticas de todo tipo, y que conozcan los procedimientos de separación, de reciclado, de reuso. No tiene mucho sentido que conozcan eso, que hayan subido esos dos primeros escalones, no tiene mucho sentido si no suben el tercero, que supone desear hacer, el valor, la convicción, el ser. No tiene mucho sentido que te den todo tipo de explicaciones sobre el uso de cinturones de seguridad si luego consistentemente evitas emplearlos. Son tres niveles relativamente diferenciados, tres escalones, si se permite la metáfora de la apropiación de los contenidos en la escuela. Lo teórico, lo procedimental y lo actitudinal. Se originaron con los trabajos de Gagné en los 60s y se han recuperado, diría yo, casi exhumado, resucitado en años recientes, porque nos siguen sirviendo para dar cuenta de algunas de las cosas que los alumnos aprenden en la escuela. En las competencias, por cierto, se insiste en ello, en las visiones actuales, pues se integran estos tres saberes en una sola intención, pero están ahí presentes, ¿verdad? Luego vámonos al otro lado. Yo empecé caracterizando esta parte y he dicho, bueno, estos contenidos han de ir a dar la estructura mental del alumno. Y en la estructura mental del alumno, pues hay varias cosas. Ausubel hablaba de red semántica y al usar este concepto parecía referirse a la totalidad de las ideas de una persona. Pero hoy el concepto de red semántica está más vinculado a lo conceptual, a lo verbal, y ese es el sentido que puede dar. ¿Qué hay en la estructura mental? ¿A dónde van a dar los saberes? Bueno, claro, hay imágenes de todo tipo, visuales, olfativas, auditivas, táctiles, kinestésicas, etc. Imágenes de todo tipo, el saber icónico, lo que decía Brunner. Luego, en la estructura mental hay esquemas de acción que me permiten a mí caminar, acercarme o alejar este micrófono, mirarles a ustedes y proceder en consecuencia, hasta ahora sin caerme. Luego, ¿qué hay en la mente? Hay emociones, claro, hay un sustrato emocional, afecto, valor, actitud, hay tantos nombres, sentimiento, en fin, la vida, la inteligencia emocional, diría Goleman, ¿no? Y por último, hay una red semántica, una construcción verbal, conceptual, que en los seres humanos es decisiva porque es pensamiento, nos ayuda a pensar. Es un habla interiorizada, si quieren usar ese término. Y en este juego ahí de cuadrados de eventos, los hemos intersectado porque están todos orgánicamente vinculados. Lo que nos interesa desde el punto de vista pedagógico, dejaré de ser por un momento psicólogo, lo que nos interesa es aquí constatar dos posibilidades. Primera posibilidad, una persona aprende sobre Oaxaca, Oaxaca de cuál ciudad, Oaxaca estado, y aquello que aprende entra, vamos a poner por caso, ciudad Oaxaca. El dato lo aprende y entra a su mente y queda por ahí aislado, suelto. Se vincula con alguna otra idea
quizás lo vincula con Benito Juárez y no más. Dice Oaxaca de Juárez, Benito Juárez, me hace sentido, no más. Este almacenamiento insular, maestros, el llevar un dato a la mente de una persona sin que se vincule con lo que la persona sabe, es memoria mecánica. Tiende a perderse, no sirve de mucho, y como menos por menos da más, nos percatamos de su inutilidad cuando nos obligan a sacar el porcentaje de lo que el banco nos va a cobrar y nunca terminamos por entender las cuentas que nos hacen los ejecutivos bancarios. Bueno, es un conocimiento que sirve de poco y peor aún, llamándose como se llama memorístico mecánico, tiende a extinguirse. Hay unas cuantas cosas que recordamos porque son traumáticas, las recordamos aunque no queramos, porque las hemos usado mucho por los números telefónicos, porque las usamos recientemente, sí, así funciona la mente. Pero lo que no se comprende, lo que entra en la mente de modo aislado, tiende a perderse. No se usa, por cierto, también es poco motivante. La otra posibilidad, porque nos va a acercar a la idea de aprendizaje significativo, la otra posibilidad ya la pueden imaginar, una idea entra, el concepto, el nombre, porque en realidad tendría que decirle así, no concepto, el nombre de Oaxaca como ciudad de nuestra república entra en la mente y se vincula con todo lo demás. En la red semántica con ideas verbales de todo tipo, estados, ciudades de la República Mexicana, que si se ubican en el sur, que si tiene una población, por cierto, declarada ayer de ella, dato que no creo, de 250 y tantos mil personas, la ciudad capital, no lo creo, se me hacen pocas, pero en fin, se relacionan en un tejido más o menos profuso, vasto, con ideas conceptuales de todo tipo, y aparece dentro de las capitales del país, y en fin, ¿no? Incluso, desde luego, con datos históricos, que si los zapotecas se asentaron aquí, en fin. Pero luego, sería conveniente que se vincule con otras partes de la mente, ¿no? Con imágenes de todo tipo. ¿Cómo no vincular Oaxaca con mole oaxaqueño, por ejemplo? ¿Cómo no vincular Oaxaca con la guelaguetza? Pues hay tantas imágenes, olores, el olor del chocolate. Yo escucho de Oaxaca, he tenido el gusto, la oportunidad de ir muchas veces a este mismo hotel ya 2 congresos en ocasiones anteriores, y es casi inevitable evocar el chocolate cuando se escucha de Oaxaca. Bueno, se relaciona con imágenes, se relaciona con esquemas de acción, el caminar, el centro, el acercarse a Santo Domingo, esa zona tan bella, en fin, se puede relacionar con esquemas de acción. Y por último, con emociones, porque cuando se toma chocolate oaxaqueño o mole oaxaqueño, a menos que luego se parezcan las consecuencias, la verdad es que hay un disfrute, ¿no? ¿Qué estoy queriendo decir, maestros? No extenderé. Lo que es la sustancia de las ideas de Ausubel es deseable, es preferible que cuando una idea llegue a la mente se vincule con el conjunto de lo mental. Entre más tupida, entre más densa, más rica la red, el aprendizaje será más duradero. La mente humana es prodigiosa, más allá de lo que dicen algunos filósofos baratos que trivializan el poder de la mente. La mente humana tiene sí un distingo enorme con el disco duro de una computadora. El disco duro tiene un límite físico. La mente humana, entre más información se introduce, si esa información se introduce lanzando redes que sean relevantes, no arbitrarias, la mente humana crece y se hace cada vez mayor. Paradójicamente, entre más información se introduce, más información se puede introducir, si esta información es comprendida, si esta información es una en la que se establecen relaciones. Y esto ha sido más que demostrado en las investigaciones cognitivas, por ejemplo, con maestros de ajedrez. Cerrar el esquema. Bueno, allá van las ideas del alumno. ¿Cuál es el planteamiento fundamental? Y ya cierro esta parte. Queremos que esos contenidos que enseñamos a los alumnos, teóricos, procedimentales, actitudinales, lleguen a la estructura mental y tejan redes que se vinculen tan poderosa, tan abundantemente como se pueda con todo lo demás que saben los alumnos, sobre todo con ciertas ideas que son fundamentales. Es fundamental que si saben algo de Oaxaca, sepan también que en Oaxaca vivieron unos grandes orfebres que fueron los zapotecas. Eso es fundamental, es ineludible. Si no lo saben, quizás no saben lo que es Oaxaca. Y no entienden por qué Oaxaca es Oaxaca. Desde mi modesto punto de vista, que no soy especialista en Oaxaca, pero es el tipo de cosas que se me ocurre que si uno no lo sabe, pues simplemente no entiende lo que es este lugar de México, ¿no? Entre otras muchas cosas, claro. Si uno no entiende el chocolate de Oaxaca, si uno no vincula el chocolate con Oaxaca, la tradición culinaria de esta zona de la República con el nombre de la ciudad, hombre,
puede que uno no esté realmente entendiendo lo que es esta región de la República. Bueno, ese es el aprendizaje significativo. En este primer momento hemos hablado entonces de cómo los contenidos llegan a la estructura mental y cómo es deseable que al llegar a la estructura mental lo hagan, permítanme la metáfora, pero nos sirve, estableciendo entramados, retículos, redes, como si fueran pescadores. Entre más cerrada, más fina la red, entre mayor sea el número de relaciones, mejor. Y de hecho, lo sabemos muy bien, desconocemos muchas cosas del funcionamiento cerebral, pero sabemos que es un funcionamiento reticular en red. Eso creo que sí lo tenemos bastante bien establecido. Bueno, un tercer aspecto, los procesos de adquisición. Disculpen, voy un poco rápido, son muchas ideas las que quiero compartir con ustedes, pero me conformo si hoy en la noche no duermen preguntándose qué han dejado de entender y qué no hacen comprender a sus alumnos, porque es algo que yo me pregunto constantemente. ¿Y cómo hacer que comprendan mejor? Con eso me basta, no porque quieren tranquilizarles, sino porque quiero, como un servidor, moverles a reflexionar sobre esto, ¿no? Muy bien, los procesos de recepción. Estamos en la segunda columna. ¿Cómo llegan los conocimientos a la mente de los alumnos? Esta es la definición de Ausubel, procesos de adquisición. Se refieren a la forma en que encontramos, establecemos una idea. ¿Cómo hallamos un contenido de aprendizaje? ¿Verdad? O para decirlo mejor, perdón, quizás tengo que decirlo con mayor precisión, ¿cómo lo hacen los alumnos? ¿Cómo llegan los alumnos a una idea determinada? Bueno, en el aprendizaje por recepción, la definición tal cual la proporciona Ausubel, por eso entrecomillada. En el aprendizaje por recepción, el contenido principal de lo que se va a aprender se le presenta al alumno en su forma final. Quizás tendríamos que decir transmisión, recepción. Ahora daré un ejemplo. Ventajas: es económico, no lleva mucho tiempo, es alguien que expone, uno que escucha, anota, no mucho más. Relativamente sencillo. Yo pongo lo de relativamente sencillo y habría que tener mucho cuidado, porque transmitir para que otros reciban y comprendan puede ser realmente muy desafiante. Pero en principio uno no se expone, lo dice después, a que surjan excesivos imprevistos. Los alumnos más bien escuchan, uno más bien tira de rote, si me permiten la expresión, y en fin, lo que va a suceder, el itinerario de roteo que uno sigue es más o menos predecible. Uno prepara la clase, llega, expone, los otros escuchan, toman notas, esperamos comprendan y no mucho más, ¿verdad? Va muy bien cuando tenemos una situación como esta. ¿Quién lo puede negar? Por eso las conferencias subsisten pese al constructivismo. Algunos autores, a mi parecer, tergiversando las ideas fundamentales del constructivismo, dicen que si se quiere ser constructivista no se puede participar en dinámicas monologales de este tipo. Y si no, ¿qué hacemos? Hago un taller con 500 personas. ¿Qué hace un conferenciante? No puede activar de la manera que lo haría cuando trabaja con pequeños grupos. Cuando lo que deseamos es transmitir grandes cantidades de información o trabajar con un grupo muy amplio como son ustedes en este momento, bueno, no parece que haya mucha alternativa, hay que hacerlo a través de un aprendizaje transmisivo, receptivo. Tiene sus ventajas. Se le ha satanizado desde los trabajos de Pestalozzi, de Rousseau, de Frege, de Montessori, pero hay una razón de ser y lo encontramos el día de hoy aquí entre nosotros. Luego sí, naturalmente, lo sabemos muy bien, esto ha sido bien señalado, hay una serie de ventajas en el aprendizaje o en la enseñanza-aprendizaje transmisivo-receptivo, si me permiten usar esa expresión. No es muy motivante y quizás la más importante de todo. En principio, si no se hace mucho más, si solo se hace eso, se enseña a recibir antes que a generar. Fíjense que puede haber alumnos muy activos que piensan, que establecen relaciones que van más allá de lo que dice el profesor. Es perfectamente posible, pero en principio el profesor no está garantizando que esto suceda porque, en principio, nuevamente, la actitud de los alumnos frontalmente con él es la de escuchar. Entonces, en principio, y si solo se vale, fíjense que matizo mucho, si solo se vale uno de una dinámica como esta, si es la dinámica de uso exclusivo o casi exclusivo, pues sí, lo que se enseña, lo que se modela es la recepción. Y luego no motiva mucho a los alumnos estar solo recibiendo. En una época en que se reciben oleadas de información, tsunamis de información, tendríamos que decir, porque es ya demasiada la que llega a nosotros. Y donde
estamos, como Víctor Frankl diría, en búsqueda del sentido, ¿verdad? En el extremo opuesto, aprendizaje, fíjense que he puesto descubrimiento autónomo, está en el extremo totalmente opuesto. Aquí ya no hay recepción, aquí hay un alumno que se activa y encuentra un saber, y lo encuentra prácticamente de modo independiente. Yo creo que ustedes lo siguen muy bien. Ahí está la definición que el propio Ausubel proporciona. Yo creo que ustedes pueden intuir, pasaré rápido sobre ello, sus ventajas y sus desventajas. La principal, se aprende a descubrir, se aprende a buscar información, se aprende a generar, a crear, a hacer lo que Brunner decía, define un alumno constructivista o una práctica educativa constructivista, que el alumno vaya más allá de la información dada. Y es claramente motivante porque nos hace sentir inteligentes. Ya he dicho antes que traemos encendido el motor del descubrimiento, de la búsqueda de información, de darle sentido al mundo, categorizándolo, conceptuando, buscando causas de los fenómenos. A veces este motor se nos apaga, se queda sin gasolina, nos hacemos adultos y nos parece que sabemos todo y que no hay mucho por aprender. Bueno, esto sucede justamente cuando hay un abuso de las modalidades transmisivo-receptivas. El descubrimiento tiene como virtudes, estas que están ahí, claramente dinamiza. Gardner ha usado una expresión el miércoles que a mí me ha gustado. Dice, la mente disciplinada no solo supone que uno conoce una disciplina, los contenidos, dice las materias, sino además uno aprende a pensar como en las materias y aprende a ser científico o aprende a ser tecnólogo y aprende un poco a hacer música, a ser artista cuando aprende cada una de estas disciplinas. Dice él que es la diferencia entre aprender una materia y aprender una disciplina, y llama a esto el cultivo de una mente disciplinada, la primera de las 5 mentes del futuro, dice Gardner. En el fondo, maestros, me parece a mí fundamentalmente mover a los alumnos a que comprendan, a que encuentren información. Y bueno, desventajas, ya voy cerrando esta parte, ya las pueden ustedes intuir. Alguien aquí podría decir, Marco, eso está muy bien, suena estupendo, ¿y cómo lo consigo? Porque si cuando yo se lo presento, ni así parecen asimilarlo, ahora imagínate si yo espero que ellos van a deducir por sí solos o en equipos el teorema de Pitágoras, o los 110, 115, 120, ya no sé en cuánto van, elementos de la tabla periódica. Bueno, hay muchas cosas, claro, que como seres humanos nos ha llevado siglos, milenios a aprender, como para que el alumno los descubra solo. Es uno de los inconvenientes, claramente, el descubrimiento autónomo. Fíjense que estamos hablando de la versión del descubrimiento extrema, que en un principio, que al principio planteaba como posibilidad esta mujer absolutamente genial, que fue María Montessori, y que luego matizó, ¿no? Pues sí, aprendizaje por descubrimiento normalmente es poco viable, lleva mucho tiempo, provoca muchos accidentes en el sentido psicológico, ¿no? Emotivo, y puede ser muy frustrante. Por otro lado, pues el papel del profesor se minimiza porque se parte de la idea que el alumno va a encontrar los conocimientos de manera solitaria. Alguien aquí también legítimamente me podría detener y decir, oye Marco, ¿cómo nos vienes a compartir esto aquí? Es obvio que esto no es así. Los profesores todos sabemos que un descubrimiento de este tipo es inviable. Pues hay muchos ejemplos que nos muestran que, al menos en años recientes, un sector importante del profesorado creía que era posible. En una visita escolar constructivista en México, preguntábamos a las profesoras, a las educadoras, oigan, ¿por qué dejan a los niños jugar 2 horas solos? Es que así construyen el conocimiento de modo independiente. Eso dice Piaget. Y en el CCH, en uno de los colegios de ciencias humanas de la Ciudad de México, a un profesor le levantaron un juicio por incomparecencia, y cuando le preguntaron por qué no había ido a clases en todo el semestre, dijo, pues porque sigo una perspectiva constructivista, y esto supone que el alumno aprende en solitario o casi en solitario, y el papel del profesor interfiere. Bueno, puede parecer una caricatura, pero es una caricatura que ha aparecido con cierta frecuencia, ¿no? Tenemos por un lado recepción, tenemos por otro lado descubrimiento, ¿va? No les pierdo, maestros. Son las opciones extremas. Luego, entre recepción y descubrimiento, la posesión bruneriana. Descubrimiento guiado. Descubrimiento guiado. El profesor transmite una parte y el alumno encuentra otra. Motiva, activa,
se enseña a pensar, se enseña a descubrir sobre el tema, pero al mismo tiempo no le regatea un papel al profesor, le permite al profesor conducir. Y esto está muy sintonizado con una visión constructivista, donde queremos desbalancear, problematizar, crear conflictos y apoyar a los alumnos en su solución, no resolverlos por ellos, apoyarles en su solución, para que en el camino aprendan a pensar, aprendan a resolver problemas, aprendan a tomar decisiones, para que cuando abandonen ese saco amniótico que es la escuela puedan hacerlo solos, en su casa, con sus hijos, en la sociedad, en el trabajo, en fin, ¿no? Desventajas, hombre, como quiera que sea, aunque sea descubrimiento guiado, sigue siendo complejo, desafiante, exige a un profesor preparado. Es muy difícil llevar a cabo un descubrimiento guiado con grupos relativamente grandes, lleva tiempo, supone un cocinado relativamente lento. Un ejemplo de las tres opciones: puedo llegar a decirle a mis alumnos que la letra O sola se acentúa cuando va entre números, y cuando no va entre números la letra O no se acentúa. Fíjense que eso no supone que se entiende por qué se acentúa en unos casos y en otros no. Simplemente es la constatación de un hecho gramatical, de un hecho de la acentuación. La letra O en solitario se acentúa cuando va entre números. Luego, esa es recepción, transmisión, recepción. Descubrimiento, ya lo incluyen ustedes, a fuerza de leer y leer, y sin que quienes escriben los libros que yo leo me lo digan expresamente, porque mucha gente lee y lee, y puede que no descubra algunas reglas de puntuación, porque aquellos a quienes leen no le están hablando de gramática. Bueno, descubrimiento puro. Las personas leyendo de repente llegan, se convencen, se dan cuenta por la expresión, que la O se acentúa cuando va entre números y no se acentúa cuando es así. Descubrimiento autónomo. Pueden imaginarse el guiado, provocamos, preguntamos, planteamos el problema si nadie se lo ha preguntado, pero no les decimos a los alumnos la respuesta. Les movemos a que reflexionen y a que encuentren la respuesta. Les apoyamos en el proceso, los andamiamos en el sentido bruneliano, les proporcionamos un andamio, pero tampoco les dejamos solos en el camino esperando ilusoria, cándidamente, que van a aprender las cosas por sí solos. Descubrimiento, la propuesta bruneliana. Ya verán que una de las críticas al cierre de esta plática, ya verán que una de las críticas fuertes que se ha hecho a Ausubel es que Ausubel en este terreno mira con desconfianza en general el descubrimiento, y no solo el descubrimiento autónomo, el descubrimiento guiado. Él claramente está más, en mucho mayor medida, por la transmisión-recepción. Así fue en el 63, así fue en el 68 y 70, y así sigue siendo en el 2000. Él es más favorable a la transmisión-recepción por sobre el descubrimiento. Dice que con el descubrimiento, ni siquiera con el descubrimiento guiado, que no se llega muy lejos, y que es, incluso en muchas ocasiones, una pérdida de tiempo. Lo que a mi parecer es una visión que hace a Ausubel, a este Ausubel, de esa columna, menos constructivista de lo que normalmente se dice de él. El Ausubel popular, ¿dónde está? El Ausubel, aclamado por todos, unánimemente aceptado como autor pedagógico de validez universal, aparece en la columna que sigue. Perdón, solo un comentario. Aquí esto lo he puesto muy rápidamente. Perdonen, ahora miré al punto siguiente, procesos de incorporación. Pero he querido poner esto porque de ninguna manera nosotros quiero transmitirles la impresión, yo mismo soy profesor desde hace 30 años o más. De ninguna manera quiero transmitirles la impresión de que una forma de enseñanza es mejor que la otra. No. En un abordaje docente reflexivo y estratégico, en un profesor que piensa sobre lo que hace y se ajusta, se adecua a las condiciones en que trabaja, todo depende. Transmisión-recepción, a veces a lo mejor descubrimiento autónomo, a veces descubrimiento guiado, pero no hay una regla de oro, una receta. ¿De qué depende? De una serie de condicionantes. ¿Qué estrategia escojo como profesora, como profesor? ¿Cuál de ellas? Más cargado a la recepción, más cargado al descubrimiento. ¿Dónde me ubico? Es algo que cada profesor decide en función de consideraciones como cuáles. ¿Qué quiero lograr con mis alumnos? Ese es el referente fundamental. ¿A dónde los quiero llevar? ¿Qué tanto a que solo recuerden? ¿Qué tanto a que aprendan a pensar en eso? ¿Cuál es el tiempo y recursos de que dispongo? Esto es fundamental. Yo en este momento no tengo mucho tiempo y tengo muchas personas frente a mí y por tanto difícilmente podría yo propiciar descubrimiento. Y en fin, ¿con qué competencias docentes? ¿En qué modalidad, en qué estrategia me desempeño mejor? Y en función de todo eso decido, me muevo más en este tema, en esta situación, en esta circunstancia,
me muevo más en la dirección de la transmisión-recepción, o muevo más a los alumnos a descubrir, o busco un punto intermedio. Son consideraciones en función de las cuales decidimos. Quise introducir esta lámina porque de ninguna manera quería, puede que me haya equivocado si lo hice pensar así, de ninguna manera quería que ustedes asumieran que yo estoy diciendo que una modalidad es necesariamente mejor que la otra. Es preferible la recepción, es preferible el descubrimiento, y ni siquiera el descubrimiento guiado con el que comulgo personalmente. Depende, permítanme decirlo así, depende. En esto se ve relativista. Ahora sí, esta es la parte, me parece a mí, que le ha ganado enorme popularidad a Althusser. Este es el Althusser prácticamente aceptado de modo consensual, el que habla de dos procesos o de un continuo en la incorporación de las ideas, desde la memorización mecánica hasta la comprensión. El Althusser que dice, como quiera que usted aprenda, alumno, como quiera que usted enseñe, profesor, procúrese la comprensión, el aprendizaje significativo, procúrese que se haga una red de significados, que aquello que aprende el alumno lo relacione con lo que ya sabe. Hace un rato decía, al inicio de su libro de Psicología Educativa del 68, antes de los créditos a la esposa y a los hijos, dice, si tuviera que reducir toda la psicología educativa en un principio, enunciaría el siguiente: averígüese lo que sabe el alumno y enséñese en consecuencia. Esta es, me parece a mí, la quintesencia del constructivismo, del aprendizaje significativo. De algún modo ya hemos insinuado la diferencia entre uno y otro, pero vuelvo sobre ello. La incorporación, ¿a qué se refiere? Aquello que adquirimos recibiéndolo o descubriéndolo, luego lo internalizamos, lo incorporamos de alguna manera, o lo hacemos realmente nuestro, o queda como una suerte de ínsula, de isla en nuestro saber. Si me permiten la metáfora, o se hace una isla, y como buena isla geográficamente aislada, o se hace un archipiélago en el que hay puentes y conexiones entre los saberes. Permítanme esa metáfora para no insistir en hablar de red, pero el concepto de que quizás sea el que lo dice mejor, ¿no? ¿Qué pasa en el aprendizaje por memorización mecánica? Los contenidos se aprenden de memoria. La altura del Popocatépetl, 4.450 y bailando, 4.450 metros, 4.450 metros, la altura 4.450 metros, hasta bailando la noche anterior al examen, ¿no? Para que al otro día a las 8 de la mañana nos traicione la memoria y pongamos 4.450 kilómetros, porque en tanto no hacía sentido, lo mismo va a poner la punta del popo en la estratosfera que ponerla donde está. O, claro, la fecha de intervención de los franceses para instalar en México, para plantar en México un segundo imperio, el de Maximiliano I, fue el 5 de mayo de 1861. 5 de mayo de 1861, a las 7:30 de la mañana, las tropas del general Lorenzés entraron y los mexicanos, los acapuazos, los repelieron y ganamos una. Por cierto, es curioso, ¿no? Tampoco se piensa, tampoco se comprende sobre esto que decimos, celebramos el 5 de mayo porque ganamos una batalla. Pero luego nos invadieron y nos impusieron un emperador durante varios años, hasta el 67. ¿Por qué celebramos? Me decía un profesor. Y se reflexiona un poco sobre esto, ¿no? Primera posibilidad, aprendizaje memorístico, los datos históricos, aritméticos, físicos, biológicos, los que sean, entran a la mente y se quedan ahí. La verdad es que sirven poco, generalmente duran poco también. Y el día que jugando maratón alguien nos pregunta, por favor, la altura del popo, la podemos poner donde sea, ¿no? Lo mismo. Ventajas, bueno, una aparente economía, solo aparente economía, porque ¿cuánto tiempo no hemos perdido? Ahora ya 3 años obligatorios de preescolar, mientras sea obligatorio, luego 6 de primaria, secundaria, preparatoria o cualquiera de la modalidad de nivel medio superior y quizás licenciatura y posgrados, para darnos cuenta que muchas de las cosas que aprendimos no las comprendimos y que merced a esa incomprensión no duraron y no nos sirven para actuar cuando vamos al banco, a la tienda o convivimos en sociedad o convivimos con la naturaleza. ¿Cuánto tiempo despilfarrado? ¿Cuánto tiempo perdido por la incomprensión? Entonces, aparente economía, pues sí, porque aprendemos en el momento, pero eso se pierde. Por eso he puesto ahí aparente ahorro de esfuerzo cognitivo, como cuando aprendemos un número telefónico para olvidarlo después por desuso.
pero los números telefónicos no se pueden comprender, no en principio, son información arbitraria. Casi todo lo que aprendemos en la escuela, hasta las alturas de las montañas, no son arbitrarias, no del todo. Voy cerrando, ¿eh? Bueno, estas desventajas, ¿no? Hay dificultades para aplicar las ideas, no se generalizan, y lo que es curioso, llamándose como se llama aprendizaje memorístico, termina por ser poco, contribuye muy poco a la retención, como bien lo sabemos en función de múltiples estudios que se han hecho. Les recomiendo, por referirme a que uno muy presente, esta de las 5 mentes del futuro de Gardner, que recién presenta en Latinoamérica en estos días, cuando habla de la mente disciplinada, pone una serie de ejemplos que les iba a leer, pero a falta de tiempo no lo voy a hacer. Pone una serie de ejemplos sobre cómo estudiantes en todo el mundo no comprenden la física, la química, la biología, las artes, la historia, las tecnologías, etc. Por contraposición, oye, va haciendo sentido, ya estamos casi por terminar, va haciendo sentido lo que voy diciendo, maestros. Aprendizaje significativo, está la definición de todo uso. El alumno relaciona el contenido que aprende de manera no arbitraria y sustancial con lo que sabe. Teje redes de significado. Ventajas se pueden deducir. Hay comprensión, hay entendimiento, pero hay un uso funcional de aquello que se ha aprendido, se puede generalizar, y esto nos mueve, nos motiva, nos gratifica porque nos hace sentirnos inteligentes. No nos aleja, no nos crea repulsa hacia la matemática ni desesperanza aprendida, nos crea gusto y nos mueve a disciplinar nuestra mente, a pensar, aunque solo sea por un momento, en música, en historia, en biología. Desventajas, bueno, sí, supone una serie de demandas, de exigencia, lleva tiempo, como casi todas las cosas bien hechas, exige un cocinado más o menos lento, exige competencia magisterial. El profesor tiene que entender para luego propiciar la comprensión en el alumno. Sabemos que esto no siempre sucede, y exige que el material sea comprensible, que en la mente del alumno haya algo con qué relacionar, y el último factor a veces se nos olvida en esta complicidad alumno-profesor. Exige que el alumno también quiera aprender y comprender. Pero este motor lo tenemos encendido desde pequeños. Hay que procurar que no se apague, ¿verdad? Yo no necesito insistirle a mi niña, a mi niño, ahora de 2 años y 8 meses, que entiendan. Ellos me piden. No necesito insistirles en absoluto. Ellos quieren entender. ¿Por qué luego no lo desean? Muy bien, un ejemplo didáctico. Seguro que todos ustedes han visto muchos. Un mapa conceptual, lo voy a desplegar completo. Es uno de muchos posibles. Es un mapa sobre el SIDA. Arriba, lo que significa el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, formas de contagio, algunas de las más conocidas, en verde, síntomas principales, algunos de los más conocidos, en café, y en fin, las fases. La asintomática, donde está el Magic Johnson todavía, podríamos poner su foto ahí y acercar esto a un mapa mental. Y la fase sintomática, como estuvo al final de sus días Fred Mercury de Queen, por ejemplo, o Rock Hudson, o cualquiera de quienes han muerto por esta enfermedad. Porque el mapa conceptual supone un intento del que enseña para que otros establezcan relaciones, o del que lo usa el aprendiz para establecer la serie. Porque están ahí, es un diagrama de relaciones entre conceptos, relaciones explícitas entre conceptos que ayudan a aquel que lo baja de su mente o que lo sube a su mente, permítanme la expresión, a establecer relaciones. Entre más ricas, pertinentes, valiosas, mejor. Porque claro, si ponemos que la ballena es un pez, es una relación, pero es una relación que desde el punto de vista de la disciplina biológica es incorrecta. Tienen que ser relaciones válidas, valiosas, pertinentes. El mapa conceptual es un estupendo ejemplo. No es raro que lo desarrollen 2 discípulos de Ausubel, Novak y Hanesian. Ejemplifica casi mejor que cualquier otro recurso didáctico que lo que queremos es eso, formar redes, entramados, retículos de información que está vinculada adecuadamente entre sí. Parece que los expertos tienen algo así en su mente: información teórica, procedimental y valores vinculados entre sí. Estoy casi cerrando, Visión crítica, ¿por qué constructivismo? Y termino.
tour de force en esta carrera un poco exhaustiva en la que casi no he respirado y en la que me hubiera gustado saber qué está en su mente, pero ya hemos dicho que eso no siempre es posible. Bueno, algunas de las críticas que yo encuentro reconocibles y atendibles, ¿no? La primera, ya lo decíamos, Ausubel ha sido un objetor o más bien se ha manifestado escéptico frente al descubrimiento y en su último libro, Adquisición y Retención del Conocimiento, porfía y se obstina en que bueno, el descubrimiento no está mal a veces, pero mejor transmisión, recepción y nos ahorramos problemas. Bueno, hay un serio cuestionamiento respecto de esta posición en una época en que descubrir es muy constructivo, ¿no? O tendría que decirlo mejor, en una época en que descubrir está en los postulados constructivistas, descubrimiento guiado sobre todo. En segundo lugar, Ausubel ha insistido también tenazmente en la importancia del aprendizaje deductivo. Ha hablado de organizadores previos que son información contextual en la que ubicas información más específica y parece apostar de un modo decidido, apasionado por un aprendizaje en el que hay que ir de lo general a lo particular, ubicar los saberes en categorías más generales para luego llegar a categorías más específicas. Y Brunner, que parece que dedicó buena parte de su vida a polemizar con él, dice, no, pues es que también el otro camino puede ser válido y valioso, inductivo, del ejemplo a la regla. No siempre tienes que ir de la idea general a la idea específica. Ir de la idea general supone, por ejemplo, hablar primero de mamíferos marinos para luego hablar de ballenas. Pero si la persona no tiene idea de lo que son los mamíferos marinos o los mamíferos, pues mejor comienza hablando de algunos mamíferos marinos, las ballenas, los delfines, y luego sube, como propone Brunner. Hay dos caminos ahí, uno más bien de arriba hacia abajo deductivo, uno de abajo hacia arriba inductivo. Bueno, Ausubel apuesta de un modo decidido, a mi parecer desmedido, por el aprendizaje deductivo. Y hay una crítica también que podemos hacer en ese sentido, ¿no? Ese menosprecio por el aprendizaje inductivo. Y en fin, se refirió al aprendizaje verbal. Y muchos autores, García Madruga, por ejemplo, en contexto español, insisten en que hay una sobrevaloración del aprendizaje verbal, que aprendemos sobre los volcanes leyendo y escuchando, pero que aprendemos sobre los volcanes yendo al volcán, mirando el volcán, hoy en día con recursos multimedia, con imágenes fijas y dinámicas, etc. Y por último, porque se ha ubicado este autor aquí en un congreso sobre miradas, visiones constructivistas. Casi todos estamos de acuerdo que Ausubel debe ser ubicado en el constructivismo. ¿Cuáles son algunas de las ideas que efectivamente acreditan que se ubique ahí? Me parecen las siguientes. Me he saltado esto. Me regresaré, perdón un momento, porque puse las objeciones, las críticas, y para formarse un juicio actualizado, estaba saltando esto. Para formarse un juicio actualizado, pues sí, a la obra más reciente, a la puesta en día que hace Ausubel de su teoría, desde el modesto punto de vista de un servidor, poco autocrítica, más bien complaciente. Yo encuentro en esta obra un Ausubel que en buena medida se justifica y se repite, pero tampoco es raro, tampoco es raro dada la enorme popularidad de su trabajo. Ya lo hemos dicho, que lo sitúa en una suerte de Juan Rulfo, que con solo 2 obras de cuentos estuvo siempre permanentemente nominado o como candidato al Nobel de Literatura. Bueno, pues Ausubel con 2, 3 libros, en buena medida repitiendo estas ideas, y uno de desarrollo psicológico que poca gente conoce, se ha mantenido ahí en el carretero. Este es un libro que pueden ustedes acudir si quieren con la visión actual o irse a los clásicos. El aprendizaje verbal significativo de 63, Psicología Educativa de 68, están editados por Trillas, o Psicología Educativa, un punto de vista cognitivo por Novak y Canesian de 78, si se quieren ir a lo clásico. Pero una puesta al día, insisto, está en adquisición y retención del conocimiento, una perspectiva cognitiva de David Ausubel, en Pacos. Y ahora sí cierro. He sido muy descortés yendo tan rápido.
pero espero que algo haya quedado. Algunos indicadores, decía yo, de por qué ubicamos a este autor entre los sobresalientes constructivistas. Claramente este primero. Hay un énfasis en los conocimientos previos del alumno, en el aporte y las posibilidades que tiene el alumno de construir en función de lo que sabe. No hay esta ignorancia, este soslayo, esta desestimación de los saberes previos del alumno que caracterizaba tanto a las perspectivas anteriores. Asumir que uno llegaba a escribir casi en una tabla rasa. No, aquí lo que el alumno sabe es fundamental, porque este es un referente para discernir qué tanto luego puede aprender en buena medida, autoestructurando, aportando, yendo más allá de la información dada. Este autor, el que enfatiza la importancia de los conocimientos previos para sustentar todo el aprendizaje posterior, este es netamente constructivista. Y luego lo es también en tanto cree que la comprensión es un proceso activo, personal de búsqueda de significados. No la comprensión que solo nos posibilita el profesor, la que agregamos nosotros. El día de ayer, Gardner decía, lo tengo ahora muy fresco, nosotros podemos creer que los alumnos han comprendido y darles, proporcionarles la información y los recursos de un modo tal que creamos que han comprendido. No sabemos que han comprendido cuando hacen algo diferente de lo que hemos hecho nosotros, cuando generalizan, cuando infieren, cuando, volveré a usar la expresión de Brunner, van más allá de la información dada. Nos aseguran que han entendido cuando para un concepto buscan nuevos ejemplos. Nos aseguran que han entendido cuando para un principio buscan nuevas aplicaciones. Este alumno que es un comprendedor activo, en tanto es defendido por Ausubel, en definitiva sintoniza cercanamente con las ideas constructivistas. Y en fin, quizás, y con esto cierro, quizás la asignatura pendiente y la visión ausubeliana sobre el descubrimiento, a mi parecer, no es del todo constructiva. Creo que la investigación, los testimonios prácticos y de investigación recientes nos muestran que es posible en alguna medida introducir el descubrimiento en el salón de clases y que ahí quizás sea preferible, hay en esto un motivo de reflexión, lo ha dicho Perkins, quizás sea preferible cambiar cantidad por calidad. Los estudiantes de física nos insisten, ¿tiene caso que queramos que aprendan tanta física los alumnos que luego van a ser músicos, historiadores? No, queremos que tengan esta página, este conocimiento básico de la física para luego relacionarse adecuadamente con el mundo físico. ¿Tiene caso que les enseñamos tantas cosas o les enseñamos menos, pero bien comprendidas? Y de modo que aprendan efectivamente a pensar, al menos un poco, como piensan los físicos. Creo que en este último punto, en este último elemento, sí hay una posible desconfianza del Ausubel, presuntamente constructivista. Con esto concluyo. Muchas gracias.